¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, Muy Viviana. bien. Bueno, muchas gracias por la disponibilidad, Viviana, de siempre. Bueno, te pedimos hacer un pequeño repaso de lo que ha sido esta historia, si se quiere, de la campaña de Argentinos por la Educación, de todas las entidades que se han sumado, de este acuerdo que hubo entre el Gobierno Nacional y los ministros de Educación de las distintas provincias para dar lugar a esta campaña, para darle forma y concretarla ya este año, ¿no? Sí, tenemos, como vos muy bien decís, esto parte de una campaña por la alfabetización que arranca en 2023. Esta campaña puso en la agenda pública, junto con 200 organizaciones, Argentinos por la Educación, se coloca en la agenda pública este problema que estábamos teniendo con la alfabetización inicial, la alfabetización en los primeros grados de nuestros chicos. Ahí dijimos que uno de cada dos chicos no comprende lo que lee de manera acorde a su edad de tercer grado, y esto implicó una gira federal por distintas provincias, la adhesión de quienes eran candidatos a presidentes y a gobernadores, en su gran mayoría, a considerar una prioridad a la alfabetización inicial en la política pública. Implicó la firma de un acuerdo el año pasado por más de 200 referentes, donde dentro de las prioridades de la educación en Argentina aparece como prioridad la alfabetización inicial, y nos encontramos en este momento que todas las provincias tienen sus planes de alfabetización que han arrancado el año pasado de manera acorde a esta prioridad, y que estos planes de alfabetización intentan revertir estos resultados. Argentinos por la Educación viene monitoreando, este es el tercer informe de monitoreo respecto de la campaña de alfabetización y qué se está haciendo en las provincias. Acá ha existido un cuestionario que se ha enviado a las provincias para que contesten con qué enfoques y con qué métodos están trabajando. Solamente dos provincias no han contestado el cuestionario, que son Buenos Aires y Formosa. El resto de las provincias han respondido el cuestionario, y ahí se ve una diversidad. No olvidemos que en Argentina la educación es fundamentalmente de características federales. También tenemos a partir del año pasado un acuerdo del Consejo Federal de Educación que establece esto como prioridad. Me había olvidado de decirte ese otro hito relevante. Y como te explicaba, las provincias, acá educación al ser federal, cada provincia va definiendo de qué manera se hace cargo de este desafío. Tenemos 5 jurisdicciones que han optado por poner énfasis en lo que se denomina la conciencia fonológica, que es un poco como aprendimos los más grandes. Me incluyo dentro de este grupo, dado que estoy por cumplir 51, que tenía que ver con la relación entre grafema y fonema, o sea, la letra y el sonido. Esto que nosotros repetíamos para la M, ma, me, mi, mo, mu, este tipo de vínculo que sin duda es más técnico o más repetitivo para el estudiante, y que durante mucho tiempo dio resultados y funcionó, si bien la participación del estudiante es una participación menos activa, o una participación en los aprendizajes menos protagónica, ¿no? Por otro, Viviana, perdóname, métodos globales, sí. perdóname que te interrumpa allí, pero para marcarlo, porque ya estamos hablando de los métodos que han dicho las provincias que van a usar. Este que Sí, están mencionaste, usando ya. Sí, conciencia fonológica, se llama, sí, es el que, como bien dijiste, hemos utilizado o han utilizado para enseñarnos a leer y escribir a la mayoría de los que estamos cerca de los 50 años, ¿no? Es así. sí, ha sido el método más tradicional, y a los que somos grandecitos nos va a resultar completamente familiar. Digamos, en todo lo que es el debate y la discusión sobre de qué forma enseñamos y aprendemos mejor, los paradigmas que tienen que ver con el constructivismo proponen un rol más activo del estudiante, una importancia más grande a los ambientes alfabetizadores, la relevancia de que el estudiante vaya construyendo sentido, no solo que repita mecánicamente, sino que también construya sentido en aquello que está aprendiendo. Y a partir de allí tenés un gran grupo que serían los métodos globales. En estos métodos globales
el rol del estudiante es otro, ¿no? La verdad es que en las escuelas se han implementado ambos de manera conjunta. Yo siempre digo que, bueno, si vos te fijás en provincia de Córdoba, que cuando hace, por ejemplo, en Río Negro declara utilizar perspectivas constructivistas, así como de manera explícita, como para dar ejemplos de esta diversidad. Recién decíamos 5 provincias que dicen, bueno, que están adhiriendo a la conciencia fonológica para revertir este problema. Luego de estas 5 provincias tenés, bueno, ahí está Chubut, en las 5 provincias. Me macheteé un poquito porque, viste, Sí, no me las claro, acuerdo claro. de memoria, de Ciudad de Buenos Aires, La Rioja, San Juan. En esto de decir, adherimos al paradigma constructivista, está Río Negro, está Jujuy, está Neuquén, y Córdoba aparece dentro de las provincias que no definen un único método. Nosotros sabemos, porque somos cordobeses y porque estamos vinculados a la educación y a la gente que trabaja esto, que el Ministerio de Educación ha puesto en marcha un conjunto de programas novedosos en compañía con el sindicato docente, con la utilización de métodos mixtos, ¿no? De probar qué ha sido lo bueno a nivel internacional de una de las perspectivas y de otra de las perspectivas, y se está trabajando rescatando los saberes docentes en terreno situado, ¿no? Para entender que las maestras, te digo las maestras porque el 97% en primaria son mujeres, ¿no? Entender que los saberes docentes y esta construcción artesanal que hacen las maestras para llegar a cada uno de los chicos es algo sumamente valioso, es algo que hay que estar mirando y respetar, ¿no? O sea que ninguna política pública funciona bien si pasamos por encima a los saberes de los docentes que están todos los días en el aula, ¿no? En esto del compromiso de alfabetizador cordobés, se piensa a la escuela como un lugar de ciencia pedagógica y no se opta por una, o no se marca duramente uno u otro método, sino que se apuesta a un trabajo mixto que está implicando un gran movimiento tanto en formación inicial como en capacitación de docentes, como en el trabajo del 1 al 1, en el programa Maestro más Maestra, y también la labor de reconocidos especialistas en territorio capacitando, ¿no? Viviana, el tema de la elección de métodos por distintas provincias, nombraste el método fonológico. Me quedé en el enfoque del constructivismo. ¿A qué se refiere? ¿Se puede explicar de alguna manera? Sí, yo te decía recién que apuesta a la construcción de sentidos por parte de los estudiantes, a que tengamos la idea de que el estudiante puede, por medio de los ambientes alfabetizadores, progresar. Digamos, es un método que está diseñado para el protagonismo de los estudiantes, para que el estudiante vaya construyendo hipótesis de lectura y escritura y a partir de allí vaya avanzando. El foco está puesto en cómo armamos ese ambiente alfabetizador, el contacto con los libros, el contacto con la palabra escrita, la posibilidad de que vayamos construyendo hipótesis que si nosotros sabemos que mi nombre, si yo me llamo Marcela y mi nombre empieza con esta M y esta A, y mamá también empieza con esta M y esta A, el cerebro de este niño pequeño va construyendo asociaciones, va desarrollando hipótesis de lectura y escritura y va progresando él mismo con el acompañamiento de su docente en lo que refiere tener un protagonismo de esto de hacerse con la cultura letrada. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado, que es lo que está discutiendo los especialistas a nivel mundial, que la cultura digital nos ha atravesado de tal manera que presuponía, como yo suelo decir, antes aún en las familias más humildes había un diario, estaba el diario escrito. En este momento, esta posibilidad de construir sentidos es cada vez más simple y más sencilla. Te estamos hablando que un TikTok de 30 segundos tiene que estar subtitulado en tu propio idioma y súper simple, porque si no la gente
o no lo ve, o lo ve y lo malinterpreta. Entonces, esta necesidad de estar mixturando o pensando de manera conjunta para este estudiante de hoy es algo que todavía estamos armando, claro, y que tiene en jaque a los especialistas de todo el mundo, ¿no? Porque es algo de gran aceleración, claro, de que los procesos sociales registran una enorme aceleración en lo que tiene que ver con cómo ha permeado la cultura digital, y entonces en ese sentido una forma de construir sentidos y significados e hipótesis de lectura y escritura por parte de un chico que provenga de una familia muy alfabetizada, de profesionales, no va a ser el mismo que el de un estudiante que viene de una familia más humilde. Claro. Entonces, la posibilidad, esto es una opinión personal, me hago cargo de esta opinión personal, la posibilidad de combinar, ¿sí?, y de pensar de manera mixta, nos está permitiendo acercarnos más a la realidad de hoy, de estos claro, chicos que a veces ya tienen el celular en la mano desde, mal para mí por cierto, desde que recién nacen. Entonces, si vos pensás en una metodología que cuando te asentás solamente en el constructivismo y esta construcción de hipótesis de lectura y de escritura, una cosa es el estudiante en un aula pequeña, con un grupo más reducido, de un sector social más alto, o de familias más alfabetizadas. Nosotros hoy tenemos un número complicado, nosotros sabemos que solo 45 de cada 100 chicos de escuela primaria llegan a su último grado de la primaria en tiempo y forma con los saberes esperados de lengua y matemática, ¿no? Es como algo complejo, ¿no?, sí, para pensar. Claro. Sí, sí. Yo me pregunto, ¿no? Digo, ¿por qué se elige un solo método? Digo, coincido más con lo de Córdoba, ¿no? Que mixtura un poco, es lo que explicaste, Viviana, el caso de Córdoba. ¿Por qué digo las provincias a veces eligen un solo método? ¿No hay forma que después, digamos, vayan incorporando un poco la posibilidad de otros métodos? ¿No restan, digo, eligiendo un solo método? Y son posturas de los equipos alfabetizadores de cada provincia, ¿no? Yo te puedo decir la mía, yo pienso que tiene claro, que ser mixto, pienso que hay que estar mirando el saber docente, pero también es cierto que necesitamos más estructura, que por ahí no son momentos para grandes fluideces, como pueden haber sido en los 80, estar tan atravesados por la cultura digital nos obliga a estar mirando algo más estructurado y a pensar y a probar por lo menos qué resultado da algo más estructurado. Yo apuesto a una mirada mixta en lo que refiere a los métodos, y no olvidar que a veces miramos tanto los métodos y decimos, bueno, pero ¿qué recursos hay en las escuelas? Porque si no tenemos la cantidad de libros suficientes en las escuelas, si no tenemos la necesaria cantidad de maestros por alumnos, si estamos en aulas súper desbordadas, si sabemos que nuestros docentes, nuestras maestras de primaria, 1 de cada 3 tiene más de 2 cargos para llegar a fin de mes, que lideramos el ranking en América Latina de maestras que tienen que tener otro trabajo para llegar a fin de mes que no sea docente en las economías informales. Entonces la problemática es como mucho más grande, ¿no? Muy grande. No es unidireccional, y es erróneo pensar que es culpa de un gobierno o que esto es de los últimos 5 años. La verdad que hay veces que son respuestas fáciles, son tentadoras, pero no son las respuestas que nos sirven, ¿no? Viviana, pensaba, para preguntarte concretamente, si se sabe cuánto es el tiempo que tiene que pasar para corroborar si un método, sea el que fuere, ha sido efectivo o no para un plan de alfabetización, es decir, para enseñar a leer y a escribir concretamente. Yo creo que hay un dato muy importante que vamos a tener este año, que tiene que ver con las pruebas Aprender que se tomaron en 3er grado el año pasado. ¿Sí? Este año, alrededor de abril, creo que ya vamos a estar teniendo los resultados de esas pruebas Aprender que se tomaron en 3er grado, que es algo relevante, porque mirar el 3er grado, donde tiene que haber un corte, donde ya tenemos que tener
a ese chico con la alfabetización inicial para evitar esto de la procrastinación, de que siempre tiramos para adelante, tiramos para adelante, tiramos para adelante, con la excusa de, bueno, ya va a construir a su tiempo, a sus modos, a sus... Bueno, el poner marcos y decir, bueno, a ver qué pasó hasta tercer grado va a ser muy importante. Entonces ahí vamos a poder estar dando una respuesta. Pensemos que nuestro país se hace cargo de este problema, no es el único país, es bueno decir esto, ¿no? Es un problema mundial. Es el único país que no es el único país y se hace cargo de este problema y tenemos este acuerdo. Los acuerdos, las firmas son del 2024, es reciente todavía. Pero esperemos a ver estos resultados. Viviana, como que en el enunciado que veníamos leyendo decía que solo 22 de las 24 provincias participaron en este estudio. Me sorprende que Buenos Aires, por ejemplo, no haya contestado, donde hay tanta población, ¿no? Sí, la encuesta online que manda Argentinos por la Educación, Formosa y Provincia de Buenos Aires no la responde. No tengo ninguna más que decirte más que ese dato. Claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, Preocupa. estaba viendo, bueno, hay mucha participación aquí de los oyentes en torno a esto, ¿no? Algunos plantean lo que a veces conversamos siempre aquí con Ceci, que surge, la coincidencia, nuestros padres, por ejemplo, creo que es así, Ceci, no sé si el tuyo, mi papá puntualmente, hijo mayor de una familia con 8 hijos, tuvo que dejar de estudiar, pudo hacer hasta sexto grado de la primaria, ¿no? Y bueno, tenía que ir a trabajar para ayudar a su papá a alimentar al resto de su familia. Sin embargo, esos 6 años de educación básica, en un contexto de pobreza también generalizado, estamos hablando de los años 40, sí, por allí, le sirvieron a él para tener, yo recuerdo, una caligrafía perfecta, sí, un conocimiento de lo que entonces llamábamos cultura general, claro, las operaciones matemáticas básicas muy bien aprendidas, que le permitieron ya con 16 años tener un trabajo en catastro aquí en la provincia, el gobierno que con el cual se jubiló, ¿no? Digo, habrá tenido que ver para la elección de aquel plan de alfabetización, o a lo mejor era la conciencia fonológica el único que existía o que se conocía por entonces, digo, pero esperamos los resultados que tuvieron aquellos en esta oportunidad, ahora, en este marco que tiene cuestiones similares o no, Viviana. No sé si se entiende a dónde voy, ¿no? Perfectamente. Y suele ser una pregunta recurrente. El problema es, digamos, que la escuela de nuestros papás era una escuela muy expulsiva. Era una escuela, no te daba la cabeza, estabas afuera de la escuela. A ver, a mi tía, algunas tías mías, de tercer grado, y bueno, no le da la cabeza, y bueno, a trabajar el campo. Claro. Y se elegía en qué chicos se hacía la inversión, las familias, para que siguieran estudiando, y en cuáles no, cuáles convenir, y bueno, a trabajar. Acá estamos en una escuela que tanto la primaria como la secundaria ha registrado una expansión de la matrícula gigantesca. Estamos cerca del 100% en lo que refiere a la cantidad de chicos escolarizados. Entonces esa es una primera cuestión, ¿no? La cuestión de que era fácil o haber oído esto y bueno, no le da la cabeza. Bueno, ahora tenemos una educación inclusiva que habilita o que asume que el lugar del chico es la escuela y que parte de la premisa de que todos pueden aprender. Yo creo que eso está bárbaro. Yo creo que es algo que tenemos que defender a como dé lugar, ¿no? Que el lugar del chico es la escuela y es donde tiene que estar y es donde tiene que estar aprendiendo, y le vamos a buscar todas las vueltas como para que esto suceda. También hay que pensar que todo lo que se asocia al fenómeno de la cultura digital, al fenómeno de la internet, de los celulares, de los sentidos más cortitos, todo tiene que ser cortito, o sea, es algo que lo sufren, comillas, los mismos periodistas cuando tienen que armar titulares en la prensa gráfica, ¿sí? Cuando antes el titular que leía mi papá con su título de primaria era enorme, larguísimo, complejo, notas de política, notas de opinión. Sí, bueno, nosotros ahora
culturalmente, por eso yo por ahí me enojo cuando nos abrazamos tanto las tecnologías digitales o nos enamoramos tanto de que creemos que el celular va a solucionar todo, ¿no? Lo cortito, los sentidos pequeños, la forma en que los libros de texto han ido acortando las oraciones, cambiando el vocabulario, haciendo todo más sencillo, porque en realidad hay una discusión hace poco que se está dando en Rosario que tiene que ver con que todas las películas son dobladas o nadie las ve, ¿sí? Nadie lee los subtítulos, claro. O que los chicos no quieren ver películas de 2 horas, así sean películas infantiles, ¿sí? Porque la atención, la concentración se ha dispersado de una forma gigantesca porque estamos atravesados por los dispositivos, como el celular, que nos obliga a todo lo cortito, a saltar de una cosa a la otra y nos dificulta la concentración. Entonces las posturas por ahí nostálgicas, que los que somos más grandes siempre estamos tentados, ¿sí? Siempre estamos tentados, pero vos sabés que no resuelven, no resuelven pensar qué pasa a aprender hoy con los consumos culturales de hoy, ¿no? Creo que es un desafío, Viviana, enorme, ¿no? Esto de que decís del celular, que es tan cortito, todo 30 segundos no más. Digo, es un desafío enorme para poder llegar con el aprendizaje en las escuelas a niños que están acostumbrados a esto, a un TikTok que son 30 segunditos y pasan a otra cosa. Digo, esa inmediatez. Con subtítulo. ¿Cómo? 30 segundos y con subtítulos. Claro. Sí, sí. Y a lo mejor lo único que dice es, tenés que comprar tal producto, y tiene subtítulos. Fíjate vos, ¿no? De lo que te está hablando, de lo que pasa con la concentración, con la dispersión, claro. ¿Sí? Cuando vos estás en redes sociales, sabés que los primeros 20 segundos son clave, porque en esos primeros 20 segundos la persona decide si sigue mirando o no. ¿Cuántas veces vemos que en esos primeros 30 segundos la persona que está produciendo contenido en red social dice, quédate hasta el final, quédate hasta el final que vas a ver tal cosa, claro. Quédate hasta el final y te cuento? Eso no es casual, es porque se sabe que en esos 3, quédate hasta el final para una sorpresa. Así es. ¿Sí? Quédate hasta el final para una sorpresa. Entonces vos seguís mirando algo que, no sé, 1 minuto pensando en la sorpresa, que puede ser una estupidez, puede ser, ¿sí? Sí. O quédate hasta el final para, o final imprevisto, te dice, claro, ¿viste? Claro. Fíjate vos esa lógica de las redes, por supuesto, y está estudiado, y qué pasa con los chicos, la ansiedad, la angustia, las dificultades de concentración, la poca resistencia a la frustración. Si no lo entendí rápido, entonces no lo voy a entender. Impacta, digamos, lo quiero todo, lo quiero ya, y también impacta en mi autoestima, porque no lo voy a entender, esto es muy largo, no lo voy a entender, esto es muy largo, no lo leo. También la cuestión del aburrimiento, hay que aburrirse más en las escuelas, ¿sí? El aburrimiento no es una mala palabra, hay que aburrirse más. La cosa del chico que tiene que estar sobreestimulado todo el tiempo y salir de una actividad a la otra, porque si no está sobreestimulado, si vos escuchás algunos, me permito citar una celebridad, Natalia Oreiro, cuando hablaba por qué su hijo pequeño no tiene acceso a pantallas, y ella decía lo que implica en un niño pequeño que todavía no tiene completo su desarrollo cognitivo a nivel físico, mira lo que te digo, esa sobreestimulación permanente que le genera esa necesidad de descarga de dopamina sistemática, porque si no se aburre, porque impacta en las horas de sueño. Después los chicos tienen insomnio. El insomnio era un problema de los adultos. Claro. El insomnio era un problema de los viejos. ¿Quiénes teníamos insomnio? Los chicos se nos caían dormidos, claro, en fiestas familiares con música alta. Sí, claro. Y ahora tenés situaciones de insomnio infantil, o sea, problemas de salud mental que eran de los adultos, ahora están en los niños pequeños. Depresión, angustia, ataques de pánico. Increíble. Complicado el contexto. Viviana, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir de cerca esto. Seguramente Argentinos por la Educación nos va a acercar informes de monitoreo para saber si
sea cual fuere, de nuevo, el método elegido, lo que nos importa hoy acá podemos decir el fin justifica los medios, Claro, digo, totalmente. que es que los chicos aprendan bien a leer y a escribir, que es lo que básicamente nos permite interactuar más o menos a un mismo nivel de conocimiento a todos, ¿no? Y de reflexión y de conocimiento del contexto en el que vivimos. Así que te agradecemos mucho a vos, en No, vos, muchas gracias. a Argentinos por la Educación, por el trabajo que hace. Seguimos, por supuesto, de cerca todo lo que pase en este tema. Que tengan Viviana, buen día. Hasta luego, gracias. simplemente te pregunto, ¿se Sí. puede acceder a ese estudio Sí, en se las puede redes? acceder en la página de Argentinos por la Educación, se puede leer el informe completo. También les recomendamos que vayan a la página que entiendan lo que lean, para ahí ver los progresos de la campaña de alfabetización desde abril de 2003 hasta la actualidad. Excelente, lo Gracias, tenemos ahí en Viviana. cuenta. Un Bueno, abrazo. Gracias, Clarísimo, Viviana. Hasta luego. gracias. Bueno, allí está.